Voy a presentar el tema de farmacogenómica en COVID-19. Soy el doctor José Ascensión Hernández Hernández. Pertenezco al grupo de investigación y enfoque estratégico en cáncer. Lo que vamos a revisar van a ser la pandemia, el reposicionamiento de fármacos, desarrollo de medicamentos, de la farmacología al tratamiento, la parte de la farmacogenómica de los tratamientos COVID-19 y las necesidades en la atención a los pacientes, lo que nos lleva a la medicina de precisión. El problema inicial es cuando surge la pandemia y hay que reposicionar fármacos. El problema es que había que trabajar en dos cosas importantes. Uno, entender el COVID-19, la fisiología, la fisiopatología, entender al virus, pero a la par estar buscando tratamientos necesarios para poder dar atención clínica a los pacientes que se infectaran de esta enfermedad. En este sentido, hubo estrategias de reposicionamiento de fármacos. Hubo dos iniciativas de las más importantes, la de la Organización Mundial de la Salud a través del Trial de Solidarity Trial, que tenía que ver con esta parte de la evaluación y búsqueda de nuevos principios, de nuevos fármacos para poder dar atención a este tipo de pacientes. Y en el caso de organizaciones de la sociedad civil, LifeArc, que fundamentalmente estaban enfocadas al reposicionamiento de medicamentos genéricos o que estuvieran en etapas finales de desarrollo. ¿Por qué en el reposicionamiento de medicamentos? Bueno, resulta que el desarrollo de medicamentos lleva alrededor de 10 años de duración y se deben de invertir muchos billones de dólares. El problema es que para la enfermedad COVID-19 tenemos el problema de que no hay mucho tiempo. Entonces, no podemos gastar los 10 años que habitualmente nos llevaría el desarrollo de unos medicamentos, sino que medicamentos que ya están en el mercado, lo que hacemos es regresarlos a fase preclínica, fase 1, fase 2 o fase 3 para desarrollar medicamentos. De tal manera que podamos garantizar que los medicamentos que están utilizándose van a ser seguros, eficaces para, en este caso, para la enfermedad COVID-19. ¿Cuáles son los tratamientos autorizados a través de este mecanismo? Que fueron autorizados tanto por FDA como por la OMS y particularmente también por COFEPRIS para la atención de pacientes por COVID-19. Son los tradicionales: hidroxicloroquina, cloroquina, citromicina, lopinavir, ritonavir, ribavirina, los glucocorticoides, dexametasona, metilprednisolona, prednisona, hidrocortisona, algunos TNIPs que tienen que ver con la modulación de algunos sistemas y más recientemente lo del plasma convaleciente, que al parecer está funcionando muy bien. Recientemente se aprobó en Estados Unidos el uso del Remdesivir. Sin embargo, hay algo que cuando estamos haciendo esta cuestión de reposicionamiento, les decía que es algo bien importante porque son medicamentos que ya existen en el mercado, que ya tenemos experiencia sobre cómo se están utilizando. Entonces, los pacientes que tenemos en el COVID-19, pues obviamente llegaban a los hospitales, requerían atención plasmática, atención terapéutica, perdón, y finalmente, pues lo que nos interesaba era obtener una respuesta terapéutica a ese tratamiento, ya sea lo ideal, que se curaran o bien que supiéramos de entrada si va a haber una falla el tratamiento para que en ese momento se tomaran las medidas que fueran pertinentes clínicamente para mejorar el tratamiento y los efectos. Sin embargo, también existe por ahí un tercer respuesta que pueden ser los efectos adversos, que estos pueden ser más graves o menos graves en función del medicamento y de las características del paciente. Bueno, existe entre la administración y la respuesta dos características muy importantes: la farmacocinética, que tiene que ver con el curso temporal de cómo evolucionan las concentraciones del fármaco en el torrente sanguíneo, que pueden ser concentraciones altas, medias o bajas, y también asumiendo que estas concentraciones determinan las concentraciones del fármaco en el sitio activo, va a haber una relación bien importante entre la concentración del fármaco en sangre con la respuesta terapéutica. Los medicamentos que tengan de este patrón, que tengan concentraciones más altas, tendrán efectos más altos, mientras que concentraciones más bajas se sugiere o se supone que van a tener concentraciones y efectos más pequeños. Algo bien importante es que en estos dos, en esta dualidad, es bien importante las características genéticas del paciente, que es en lo que se enfoca la farmacogenética. La farmacogenética, entonces, particularmente para el COVID-19,
tiene que ver con la variabilidad de la respuesta a medicamentos. Y esta variabilidad de los efectos tendrá que ver por efectos terapéuticos, efectos adversos que les mencionaba anteriormente, asociados a las cargas genéticas del individuo. Estas pueden ser modificadas o pueden ser generadas a través de la genética o de una interacción con el ambiente, inclusive con los alimentos, y pueden ser explicadas a través de los, les mencionaba, la parte farmacocinética de concentraciones bajas, intermedias o altas, o bien la respuesta terapéutica que nos va a generar también grupos de tratamiento de respuesta baja, media y alta. Pero ¿cómo se explican estas diferencias? En realidad estas diferencias se explican por tres cosas muy importantes que suceden en los genes. Podemos tener lo que se llaman polimorfismos genéticos de nucleótido único, donde solamente hay un cambio de un nucleótido y eso va a tener una repercusión funcional sobre el sistema enzimático en cuestión. Hay otro proceso que se llaman las inserciones de lesiones y finalmente las variaciones en el número de copias. Cuando entendemos muy bien estos tres parámetros e inclusive algunos más, podemos hacer un genotipado poblacional y también individual, lo que nos lleva muy importantemente a la medicina personalizada, que es la medicina de precisión. ¿Qué se sabe del tratamiento del COVID-19? Bueno, en esta gráfica lo que muestro, o en esta tabla lo que muestro, es los diferentes tratamientos y cuáles son los genes que han sido asociados a modificaciones tanto farmacocinéticas, ya sea en el metabolismo, ya sea en el transporte o en el proceso de eliminación y que de alguna manera van a repercutir sobre sus efectos terapéuticos y muy importantemente sobre los efectos adversos. Si nosotros podemos notar, la gran mayoría de ellos están relacionados a enzimas del citocromo P450. Entonces tenemos el CDO, el 12-8, el 2D6, el 3A4. Entonces son muchos fármacos que de alguna manera comparten como característica principal el ser metabolizados o ser sustratos para el metabolismo a través del citocromo P450. ¿Qué es lo que se sabe de este citocromo P450? Les voy a poner algún ejemplo. Tenemos el caso del 3A4, donde tenemos metabolizadores pobres. Hay diferencias poblacionales en diferentes grupos. Por ejemplo, en el grupo de caucásicos tenemos de 0.1 al 1% de metabolizadores pobres, en tanto que los americanos corresponde al 0.25%. Hay metabolizadores intermedios. En los caucásicos hay de 6.2 a 19, mientras que los americanos es de 9.5 y para los metabolizadores normales pues tenemos diferencias. Estos son algunos de las variantes genéticas que se han demostrado, que se han visto para este tipo de citocromo. Hay algunos otros en donde tenemos más polimorfismos. Por ejemplo, en el citocromo 2D6 tenemos hasta alrededor de 100 variedades diferentes que nos pueden generar 4 grupos: deficientes, intermedios, normales y ultra rápidos. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, la diferencia entre ser deficiente significa que no voy a metabolizar el fármaco, las concentraciones serán más altas, el efecto terapéutico en teoría deberá de ser más alto y lo que sí va a suceder es que los efectos adversos van a ser más frecuentes y probablemente también sean más graves. En tanto que los ultra rápidos, las concentraciones plasmáticas serán más bajas y por lo tanto sucederá esto al revés. No habrá, habrá fallas al tratamiento por no tener concentraciones plasmáticas adecuadas. ¿Qué sucede en la variabilidad genética en mexicanos? Ese es un estudio muy importante, es de los pocos que hay al respecto. Lo que se sabe es que hay diferentes variedades del citocromo y este grupo compara las frecuencias alélicas de cada uno de los citocromos respecto de grupos como pueden ser, por ejemplo, en el caso de los sajones, pueden ser en el caso de grupos africanos, de chinos, que somos más o menos similares, y en la frecuencia alélica, y con los mexicanos que viven en el extranjero. Y como se puede dar cuenta en las cuadritos resaltados en rojo, hay diferentes grupos poblacionales que vamos a hacer diferentes respecto de los grupos que ya les había comentado. Para el caso, les voy a poner el ejemplo de la farmacodinámica de glucocorticoides en COVID-19. Hay algunas cuestiones importantes, es la terapia asociada a la reducción de la mortalidad.
de acuerdo a los Institutos de Salud de Estados Unidos, de acuerdo al Instituto de Salud de Estados Unidos, hay estos fármacos están relacionados con el metabolismo a través de dos vías, el citocromo 3A4, el 3A5 y el sistema de expulsión de transporte por medio de la glicoproteína P. Y esto nos va a determinar importantemente si las dosis requeridas van a ser dosis bajas o dosis altas para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Hay algunas consideraciones básicas de farmacológicas básicas en el uso de los glucocorticoides, que son las características farmacocinéticas, los efectos terapéuticos. Muy importante, recordemos que los efectos antiinflamatorios de estos fármacos son efectos a largo plazo, no son efectos inmediatos, y eso es algo bien importante que se debe de recordar en este tipo de pacientes. Y obviamente los efectos adversos, glaucoma, osteoporosis, hiperglicemia, importante en los pacientes que tienen diabetes, pancreatitis, hiperlipidemia en los pacientes, hiperlipidemia en los pacientes obesos y en aquellos que tienen taquicardia. De lo que se ha demostrado o de lo que se ha visto en este tipo de pacientes es que hay algunas mutaciones que se han sido observadas para el receptor donde se generan los efectos o con los que se generan los efectos de los glucocorticoides, de tal manera que aunque los estudios farmacogenómicos principalmente han sido enfocados a evaluar las cuestiones farmacocinéticas, también es importante evaluar los mecanismos de acción, los mecanismos mediante los cuales los fármacos diferentes van a estar generando sus efectos. ¿Y eso por qué? Porque resulta que, por ejemplo, hay algunos polimorfismos en ese receptor que lo que van a hacer es incrementar la sensibilidad a los glucocorticoides y que eventualmente pudieran generar o pudieran explicar por qué algunos pacientes son capaces de generar una respuesta terapéutica adecuada, mientras que hay otras variedades, hay otros polimorfismos que por el contrario tienen disminución de la respuesta farmacológica. De tal manera que entonces no todos los pacientes que aunque se ha aprobado el uso de estos glucocorticoides para la atención de este tipo de pacientes, no todos los pacientes son capaces de responder al tratamiento y entonces la opción o una de las opciones es incrementar más las dosis, aunque eventualmente pudiera ser que el receptor aunque esté presente, no es funcional. Y esto nos lleva a las necesidades de la atención de los pacientes, lo que le conocemos como la medicina de precisión. En el Laboratorio Nacional de Medicina de Sistemas, que es parte de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, se están desarrollando algunos proyectos que tienen que ver con estudios, principalmente esto de la medicina de precisión, que nos hablan de un abordaje farmacocinético, un abordaje farmacodinámico, tanto de los efectos terapéuticos como de los efectos adversos, un análisis genómico, un análisis metabolómico y el modelado poblacional y personal para proponer esquemas de tratamiento que garanticen la mejor calidad de la atención a este tipo de pacientes. Estos, como se podrán dar cuenta, es algo muy importante para mejorar la calidad de la atención, optimizar los tratamientos, maximizando los efectos terapéuticos y disminuyendo al máximo los efectos adversos.